Bienvenidos y bienvenidas todos a esta actividad de Horizonte Positivo, retos de la cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral costarricense. Es para nosotros todo un gusto tenerlos compartiendo un momento de intercambio y este espacio con Andrés Fernández Arauz. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la revolución industrial, ese proceso de transformación de todos los procesos económicos y sociales de estas nuevas tecnologías y cómo esto incide en el sector productivo, y en el mercado laboral costarricense. Para nosotros de verdad es todo un gusto y este tema nos interesa muchísimo, sobre todo en esta comunidad empresarial del IPM empresarial en el que todos trabajamos. Antes de empezar a intercambiar esta charla con Andrés Fernández, queremos compartirles una noticia de la comunidad IPM empresarial y para todos quienes nos escuchan. Es que vamos a tener ahora entre el 17 y 21 de mayo nuestra primera semana de la empleabilidad. Precisamente viendo toda la afectación actual del mercado laboral en Costa Rica, nos hemos visto en la necesidad y con el interés de poder compartir información de charlas, talleres, exposiciones, bolsas de empleo sobre el mercado costarricense en empleo, ¿verdad? Vamos a tener de invitados personas de CINDE, vamos a invitar a la Agencia Nacional de Empleo que va a estar presentando todo lo que es la plataforma de intermediación laboral. Tenemos también varias zonas francas que nos van a estar compartiendo información sobre sus bolsas de empleo, como la zona franca Coyol y la zona franca América. Y también vamos a presentar a algunos expositores expertos en temas laborales que van a estar compartiendo algunos temas para aquellas personas que están en búsqueda de empleo. Así que bueno, pronto les vamos a estar compartiendo toda esta información y esperamos que sea del interés de todas aquellas personas y empresas que están no solamente buscando empleo, sino ofreciéndolo también. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre este tema que nos trae hoy, el reto de la cuarta revolución industrial en el mercado laboral costarricense. Sabemos que con el COVID se han acelerado todas estas nuevas tecnologías. Recientemente leímos una noticia de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos indica que en Costa Rica los robots ocuparían el 68% de los trabajos en el futuro. Esta noticia nos sorprende mucho porque realmente es poco lo que sabemos sobre este tema. Para eso, nuestro invitado de hoy, Andrés Fernández Arauz, licenciado en Economía y máster en Estadística de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña. Antes, Andrés, de darte la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, lo voy a presentar formalmente. Andrés es licenciado en Economía y máster en Estadística de la Universidad de Costa Rica. Ostenta también el certificado de micromáster en Políticas de Datos, Economía y Desarrollo del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ha realizado diversas investigaciones en temas de pobreza, desigualdad económica, educación, entre otros. Sus contribuciones académicas se han publicado en las revistas de Ciencias Económicas de la UCR, en informes del Estado de la Nación, en el programa, en la revista CEPAL, en la revista española de estadísticas y en la revista Dimensiones de OFI de la Universidad de Oxford, donde también obtuvo el reconocimiento a la investigación de excelencia en lucha contra la pobreza. Andrés, bienvenido y la verdad es que es para nosotros todo un honor tenerte acompañándonos. Así que adelante, ¿cómo has estado? Buenos días, Mariola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrés. Bienvenido y de verdad que estamos muy contentos de hoy tenerte acá y bueno, te damos la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a vos, Mariola, a Rebeca y a Horizonte Positivo por esta oportunidad para realizar esta presentación. Fue un trabajo
que realizamos durante el año anterior. Es un tema que claramente está en boga y que es muy importante comenzar a discutirlo en el país. Y pues tuve el honor de ser invitado por parte de la Academia de Centroamérica y la Fundación Konrad Adenauer para poder desarrollarlo. Y es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo los resultados. Mario, te agradezco nada más que me confirmes que estén viendo la pantalla, ¿sí? Sí, se está viendo. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que es importante mencionar antes de comenzar a mostrarle la línea de investigación que seguimos durante este desarrollo es que usualmente toda la literatura económica que se ha desarrollado en torno a la industria 4.0 viene siempre inducida por un miedo al empleo, a pérdidas de empleo que se va a generar por la introducción de los robots, la automatización dentro de las distintas industrias de trabajo, lo cual es un sentir normal de la población claramente porque se está viendo que ya está sucediendo en algunas industrias con algunas tecnologías muy puntuales que están entrando como tecnologías disruptivas dentro de distintos sectores de la economía. Pero claramente lo que nos muestra la historia a través de las otras revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como humanidad es que en general la tecnología siempre termina creando más empleos de los que son desplazados, y esto es algo muy importante siempre a tomar en cuenta, porque si bien en el corto plazo, una vez que comienzan estas olas de las revoluciones industriales, pues se da esa pérdida de empleos que en algunos casos puede llegar a ser masiva y hasta destructiva de algunos sectores de la economía. En el mediano y largo plazo, pues la economía tiende a un estado, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, estacionario en cuanto a su generación de empleo, puesto que la introducción de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos componentes dentro de las industrias de trabajo genera algunos empleos que antes no existían. Y ese es otro de los datos que está circulando hace bastantes años. Mariola nos comentaba ahorita uno del reciente estudio del BID, que se une a una gran línea de investigación que ya tiene bastantes años de estarse desarrollando con respecto a cuál es esa cantidad, esa proporción de empleos que en cada economía podría verse desplazada por la introducción de robots y máquinas que que realicen esas labores. Y también tenemos un estudio que se publicó hace relativamente poco, 5 o 6 años, que también indicaba que el 60-65% de los niños que están estudiando en el sistema educativo, pues en un futuro trabajarán en empleos que hoy no existen. Y eso es parte de la lógica de la argumento que les estoy indicando, que si bien muchos de los empleos que hoy ya están en el mercado laboral podrían desaparecer en el mediano plazo, en el largo plazo aparecerán bastante más, que esperamos que en esta ocasión, en esta revolución, no sea la excepción y siempre termine compensando esa pérdida de empleos. Claramente, pues eso requiere una recalificación de las habilidades de la población que está en el mercado de trabajo muy fuerte, que es algo de lo que vamos a comentar hoy. Y el otro tema que es importante tomar en cuenta es que las primeras 3 revoluciones que tuvimos, que les estoy mostrando acá en la pantalla de forma resumida, sucedieron durante periodos de tiempo bastante prolongados. Entonces, sus efectos sobre los mercados laborales se fueron dando de forma paulatina, no de una forma tan abrupta como sí lo estamos viendo en esta cuarta revolución industrial. Y es precisamente porque las tecnologías de la información y la comunicación pues ya están en un nivel tan avanzado de desarrollo que incluso permite ver nuevos productos prácticamente creados de forma semanal. Pues sí está irrumpiendo de una forma mucho más acelerada de lo que sucedía en las revoluciones industriales anteriores, y por lo tanto esa capacidad de adaptabilidad de la población en general pues tiene que darse a un ritmo mucho más acelerado, y de ahí que el rol de los gobiernos sea sumamente importante para lograr propiciar ese cambio en el menor tiempo posible y no esperar a que haya terminado de pasar la ola y todavía tengamos a la población en los niveles de habilidades y de capital humano que hoy presenta el país, que son claramente insuficientes para afrontar estos retos. Son 3 cambios los que principalmente están ocurriendo en esta industria 4.0.
así lo ha resumido el Banco Mundial en diversos informes que ha realizado a lo largo de esta temática. Uno está asociado con el cambio en la forma que se hacen los negocios. Ya estamos pasando de los mercados en los que era muy necesario contar con la planta física para poder administrar todos los inventarios de los bienes que se ofrecen y se distribuyen a lo largo del mercado, esas cadenas físicas que hacen la distribución y la entrega de los materiales y los distintos suministros en las cadenas comerciales, y estamos pasando a una economía en la que hay nuevos productos, usualmente asociados a tecnologías digitales, pues que ya no requieren de esa, no solo de esa presencialidad, sino que se habla de lo que se trata de la escala sin masa, lo que quiere decir que ahora estamos viendo muchas empresas, muchas compañías, especialmente a nivel mundial, en países desarrollados, que hoy día operan y su principal producto es los datos, su principal producto es los servicios en línea para distintas empresas, para distintos usuarios, y que en general ya no requieren pues de manejar tanto activo físico y tantas empresas localizadas en zonas geográficas específicas. Esta semana vimos una noticia que circuló también en un medio de comunicación digital sobre un empresario que intentó inscribir su empresa en la Caja Costarricense del Seguro Social, y que algún funcionario de la Caja le rechazó dicha solicitud debido a que él indicó que no tenía una empresa. Eh, y al funcionario le pareció que era algo raro, que era algo ilógico que un negocio pudiera darse sin contar con una empresa en una zona geográfica definida. Bueno, pues claramente eso es parte de los retos, porque si bien podría parecer que este funcionario pues cometió un error al no tener presente que ya estamos en una nueva era, en una nueva industria, y que debió haber considerado eso, pues claramente los mecanismos de regulación y la normativa aplicable para poder darle soporte a estas nuevas formas de hacer negocios todavía no están bastante consolidadas en el país. Aún hay muchos retos pendientes para lograr que todas las empresas del sector gobierno y también las empresas privadas puedan conocer cuáles son las reglas del juego para trabajar en la nueva forma que se están haciendo los negocios. Porque es muy difícil llevar el control, además, de las empresas que no tienen activos físicos o que no tienen una localización geográfica física. Es mucho más difícil de rastrear, todo está en la nube, y si pues no tienes un mercado que está bien regulado, pues claramente no vas a poder darle un correcto seguimiento para poder diferenciar cuáles empresas sí están trabajando dentro de la normativa de lo que son los mercados competitivos y cuáles están infringiendo alguna de esas normas. Y por el otro lado, pues también intentar que esa regulación no sea tan impositiva como mucha de la que hoy día tenemos en distintas economías de Latinoamérica, para que sí permita que estas empresas, estas industrias puedan desarrollarse de forma óptima y también contribuir no solo con la producción en el país, sino también con las cargas sociales y los aportes a la seguridad social que toda empresa formal puede hacer a la economía de Costa Rica. El segundo cambio está asociado con las relaciones contractuales del trabajo, principalmente en Europa. Hay muchos casos ya documentados en distintas industrias donde los contratos de trabajo también están variando, ¿verdad? Estamos pasando de ese contrato en el que se firmaba por un trabajador por un tiempo indefinido para que trabajara en la empresa con ciertos derechos, con ciertas responsabilidades, a contratos de menor tiempo. Es decir, ya estamos pasando a lo que se conoce como el freelancing, los trabajos con las plataformas online, y que requieren de mayor flexibilidad tanto del oferente del trabajo, la persona que está poniendo a disposición del empresario sus habilidades para realizar ciertas actividades, como por parte de los empresarios que ahora en muchos casos ya no están requiriendo el contrato permanente de un trabajador, sino contratar sus servicios por algún tiempo determinado. Y claramente esto también plantea retos muy importantes, y en economías como las latinoamericanas, que todavía estamos en desarrollo, debido a que difumina mucho la línea entre lo que es el empleo formal y el informal. El empleo informal ya es de por sí bastante alto en las economías latinoamericanas. En Costa Rica promedia el 50% del sector de trabajo total, y claramente este sector informal está asociado a algunas de las características que se pueden asimilar a lo que les comentaban los cambios en las relaciones contractuales del trabajo. El sector informal se caracteriza precisamente por no ofrecerle algunas garantías y derechos a las personas que trabajan en dicho sector, incumplimiento en derechos laborales, incumplimiento en el salario mínimo, entre otros.
y por lo tanto hay que tomar mucho cuidado al momento de poder brindarle soporte a estos cambios disruptivos que está teniendo la industria del trabajo, que pues en el caso de Costa Rica todavía no hemos comenzado a sentirlo de una forma tan acelerada como está sucediendo en otras economías más desarrolladas, pero que sí tenemos una oportunidad en este momento para ir tratando de generar la regulación requerida para poder afrontar estos retos. Y finalmente, los nuevos requerimientos de habilidades. Claramente los avances que estamos viendo en las tecnologías de información y comunicación son tan acelerados que están requiriendo que las personas ya no solo se queden con aquella idea de que terminaba mi colegio y podía ir a la universidad, cursaba una carrera formal, conseguía mi título y a partir de ahí pues podía mantenerme prácticamente toda mi vida laboral, toda mi etapa de vida laboral con este título, realizando actividades muy similares derivadas del estudio que desarrollé. Hoy día ya eso ciertamente no va a ser posible. La recapacitación, la adquisición de nuevas habilidades se requiere no solo en los campos en los que ya de por sí las personas se están desempeñando, sino que claramente se requiere que todos cuenten con algún stock de habilidades asociadas a las tecnologías de información y comunicación. No necesariamente todo tiene que ser programación, saber programar, aunque eso claramente es un plus para la industria, sino que además se requiere conocer un poco de todo, por decirlo de cierta manera, porque ya los negocios se están involucrando en muchos tipos de servicios vinculados a los productos y servicios que se están ofreciendo y pues claramente la adaptabilidad es una de las características que más van a requerir los trabajadores hoy día para poder mantenerse firmes en el mercado laboral y disminuir su probabilidad de que en algún momento puedan no adquirir algún empleo debido precisamente a no contar con las habilidades requeridas y a esa adaptabilidad que requieren los empleadores. Entonces, el estudio que realizamos durante el año anterior viene un poco a tratar de abordar estas tres problemáticas que pueden estar ocurriendo debido a los retos que plantea la cuarta revolución industrial y cómo puede el gobierno de Costa Rica en particular tratar de prepararse para enfrentar estos retos. Ya entrando en materia de la investigación, pues les comento que lo que hicimos en el estudio fue básicamente utilizar una encuesta representativa de los trabajadores del país, que en este caso son las encuestas continuas de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que tiene información muy rica sobre los empleados del país, a un nivel muestral claramente, pero aún así es información bastante detallada para poder analizar la estructura del mercado laboral y tratar de estimar cuál es la probabilidad de que cada una de estas ocupaciones pueda llegar a automatizarse en el futuro, a ser reemplazada, he dicho de otra forma, y que por lo tanto debamos prestarle más atención a algunos tipos de ocupaciones que a otros y en qué medida y cuáles serían las acciones correspondientes. Para esto nos basamos en la metodología que es ampliamente reconocida y que propusieron Frey y Osborne, dos autores, uno de la Universidad de Oxford, que mediante algoritmos de predicción y utilizando una base de datos de empleos de Estados Unidos del año 2010, pues estimaron la probabilidad de automatización de determinadas categorías ocupacionales. Para eso recurrieron tanto a criterios de experto como a la generación de algunas matrices que les permitiera clasificar a esas ocupaciones en dos categorías principales. Primero, diferenciar entre cuáles son claramente rutinarias y cuáles no lo son, precisamente porque son las actividades rutinarias las que son más susceptibles de automatización, porque los códigos de programación en las computadoras básicamente eso es lo que hacen, expresarle a la computadora la realización de ciertas actividades que se realizan de forma sistemática, de manera muy similar, y por lo tanto las tareas rutinarias cumplen bastante con esta característica. Y por otro lado, la diferenciación entre cuáles tareas son más manuales y cuáles tareas son más del área cognitiva. Y bajo la misma lógica, las tareas que tienen características que las clasifican más manuales son bastante más susceptibles de automatización en un código de programación que las tareas que requieren la ampliabilidad de habilidades cognitivas que no son necesariamente fáciles de programar o de indicar a una computadora que ejecute de forma sistemática. Bueno, mediante todos estos instrumentos y bajo esta metodología,
pues ellos terminaron generando un modelo de predicción que les permitía clasificar una a una más de 700 categorías ocupacionales de acuerdo con la probabilidad de que llegue a ser automatizada. Y es una probabilidad que varía entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, es decir, entre más cercano a 1, más cercano a 100%, pues mayor es la probabilidad de que ese empleo pueda ser reemplazado por la automatización en un futuro cercano, y entre más cercano a 0, pues lo contrario. Bueno, tomando esa metodología, replicándola al caso costarricense con la encuesta continua de empleo del INEC, la encuesta del cuarto trimestre del año 2019, pues es que desarrollamos esta investigación y los resultados que pronto les voy a presentar. Muy importante indicar que utilizamos la encuesta del cuarto trimestre de 2019 y no las del año 2020, debido a que desde la encuesta del primer trimestre del año 2020, pues ya estábamos viendo los efectos que la pandemia estaba teniendo sobre el mercado laboral, y pues lo que ocupábamos era tratar de capturar de mejor forma una fotografía real de lo que es el mercado laboral costarricense en su estado, por llamarlo de alguna forma, de pleno empleo, y no una fotografía capturada con los efectos de la pandemia, que claramente esperamos que sea un shock de corto plazo, no permanente, y que pueda recuperarse en el futuro. Y por dicha razón, pues la última encuesta disponible, que no tiene efectos de la pandemia en sus datos, ese sesgo, pues es la encuesta del cuarto trimestre del año 2019. Creo que se nos quedó Pues colgado. en dicha encuesta, Andrés, se está pegando un poco el internet. Creo que está teniendo problemas con el internet. Hablando de tecnología, conectividad, vamos a darle un minutito a ver si logra. ¿me escuchas, Mariola? Ahora sí te escucho, Andrés. ¿Aló? Sí, te nos fuiste. Mariola, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchas, Andrés? Vamos a darle un minutito a ver si logra restablecer su conexión. Andrés, no te estamos escuchando. Mariola, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Andrés. Ahora sí. Sí, las disculpas, acá tengo algunos problemas con la red de internet. Voy a volver a Sí, compartir la pantalla. de acuerdo. Muchas gracias, Andrés. Ya estamos viendo tu pantalla y si quieres continúas. Muchísimas gracias. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya lo vemos. Perfecto. No, gracias a ustedes. Más bien las disculpas del caso. Bueno, les indicaba que en el mercado laboral, según la encuesta del INEC, pues teníamos poco más de 2 millones de trabajadores, y que al aplicar la metodología podrían enfrentar retos de automatización en el mediano plazo, pues obtenemos lo que ven en el cuadro que está acá, que básicamente lo que hicimos fue clasificar esas probabilidades en cuartiles, es decir, 0 y 25%, un riesgo de probabilidad medio al que está entre 25 y 50%, un riesgo de probabilidad alto al que está entre 50 y 75%, y un riesgo pues muy alto al que tenga una probabilidad de 75% o más, según el modelo predictivo basado en la metodología de Frey y Oswald. Y pues el resultado principal que están viendo en pantalla es que hay 1 millón de trabajadores, poco más de 1 millón de trabajadores, que se encuentran en esa categoría de riesgo muy alto, sumamente alto. Es decir, que hay más de 1 millón de personas trabajadoras en Costa Rica cuyos empleos en su categoría ocupacional pues enfrentarán riesgos de automatización bastante altos en el futuro, debido a que sus labores se clasifican como bastante rutinarias y bastante manuales, que es básicamente lo que se programó en el algoritmo de predicción de Frey y Osborne. Y pues esto equivale al 50% de la población trabajadora,
Y sobre este 50%, que no es menor, claramente decir que la mitad de la población trabajadora enfrenta este reto es un tema serio, y sobre esto es que basamos los resultados que les voy a comentar seguidamente. Tal vez nada más indicar que el dato que nos daba Mariola al comienzo del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que era cercano al 68%, coincide bastante con uno del Banco Mundial, que también estimaba que era un 65% para Costa Rica, y son datos igualmente superior al 60% para otros países de Latinoamérica. Y esto se debe al corte de las categorías entre qué se clasifica medio, alto, muy alto. Algunos lo hacen por terciles, algunos lo hacen por cuartiles, algunos lo hacen por cuántos están por encima del 70%. Entonces va a depender de la línea de investigación que se le haya dado, pero en general los resultados que tenemos acá son muy coincidentes con los que se trabajan ahí. De hecho, vean que este 50% es para los que están de 75, una probabilidad de 75% más, pero si incluimos los que están con una probabilidad de 50% más, el dato subiría hasta incluso el 70%, bastante cercano a lo que les comentaba del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Bien, lo primero que hicimos entonces, una vez que tuvimos clasificadas a las personas según su categoría ocupacional, dado el riesgo de automatización, pues es tratar de ver dónde están, ¿verdad? A qué industrias pertenecen, en qué sectores trabajan, y tratar de caracterizar un poco a esta población. El cuadro que les estoy mostrando en este momento muestra esta distribución de trabajadores por posición de empleo. Y aquí es importante tomar en cuenta que la mayoría de los empleos en Costa Rica están en la categoría de asalariados, es decir, de esos 2.100.000 de empleos, casi 1.600.000 pues están en la categoría de trabajador asalariado. Una parte no despreciable, 472.000 se clasifican en la categoría de trabajador por cuenta propia, y ya en menor medida pues tenemos las categorías de empleador y de auxiliar no remunerado. ¿Qué nos muestra entonces este cuadro? Que sea importante resaltar, bueno, que en general cuando utilizamos solo estas categorías de posición en el empleo, las probabilidades se mantienen relativamente estables entre trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia. Y esto lo que nos dice es que esto tal vez es un nivel tan grande de agregación que no de cada una de estas, que es lo que les voy a mostrar en el siguiente cuadro. Y es, vean que cuando lo hacemos, más bien tomando en cuenta el sector de trabajo y no la categoría, y no la posición en el empleo, tenemos que de los 310.000 empleados que trabajaban en el sector público, según esta encuesta, pues enfrentarían riesgos de automatización en el mediano plazo debido a las funciones que realizan. En el caso de los empleados públicos, sí está muy asociado a trabajos asociados con la contaduría. Los trabajos asociados a la contaduría pública y privada son de los que más enfrentan riesgos de automatización, tienen una probabilidad muy alta de automatización, precisamente porque sus funciones son fácilmente, en general, la mayoría de ellas son fácilmente automatizables en software de programación que permitan llevar esos tipos de contabilidad. Y por lo tanto, pues en el sector público, cuyo grueso de trabajadores ostentan títulos universitarios, es decir, tienen niveles educativos bastante altos, pues está asociado a los empleos universitarios que más enfrentan probabilidades de automatización. Pero vean que en el caso del sector privado, la probabilidad sí se mantiene siempre en el 51%. En el sector privado formal, valga la aclaración, vean que estamos separando lo que es el sector privado formal de lo que es el sector privado informal, dado el gran peso que tiene el sector informal de la economía dentro del país. Y ahí pues lo que vemos es que sea el sector privado formal o sea el sector privado informal, pues igual, cerca del 50% de los trabajadores que están en esos sectores enfrentan riesgos de automatización que deben ser tomados en cuenta. Y esto no es menor, ¿verdad? El sector privado informal tiene 1 millón de trabajadores y el sector privado formal agrupa a 845.000 empleados del mercado de trabajo costarricense. Luego, cuando lo analizamos por las ramas de actividad que componen las distintas industrias del mercado costarricense, pues encontramos que de ese millón de trabajadores que se encuentran en alto nivel de riesgo de automatización, la mayoría de ellos se concentran en las 5 ramas que ven al comienzo de este cuadro listadas y que están sombreadas
en color amarillo. Cerca del 60-70% de los trabajadores que están en riesgo de automatización participan en actividades que se derivan de estas ramas de actividad: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, las actividades de comercio por mayor y al por menor, especialmente asociadas a las actividades de servicios, las actividades de alojamiento y de servicios de comida, que también son parte de las que han sido más afectadas en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en el país y en el mundo en general, las industrias manufactureras y la industria de la construcción. Esas son básicamente las ramas de actividad en las que se concentra la mayor cantidad de trabajadores que se encuentran en alto nivel de riesgo. Y cuando lo valoramos de acuerdo a la calificación de las ocupaciones, que es importante no confundir la calificación con cualificación, porque acá no estamos hablando del nivel educativo o la cantidad de años de escolaridad que tienen los individuos, sino el tipo de nivel de calificación que requiere el desempeño de las labores para un puesto particular, pues vemos que las ocupaciones de calificaciones altas, en las que se agrupan directores y gerentes, profesionales, científicos, intelectuales, técnicos y profesionales de nivel medio, pues solo, digamos, el porcentaje baja considerablemente y solo el 14%, el 3,9% de los trabajadores en ese nivel de calificación, pues enfrentarían riesgos de automatización en el mediano plazo. Las ocupaciones de calificación media, que es el grueso de la población en el país, más de 1 millón de trabajadores, pues ahí sí el porcentaje se eleva bastante hasta el 57% de los trabajadores que están en ese sector. Y para las ocupaciones no calificadas o las ocupaciones más elementales que hay en el mercado de trabajo, que son cerca de medio millón de empleos, pues ahí también el dato es bastante alto, es un 62%, pero claramente el impacto es mucho mayor en las ocupaciones de calificación media, dado que tenemos más del doble de trabajadores en esos niveles de calificación que en las ocupaciones. Cuando vemos a lo interno de esas calificaciones, algunas de sus agrupaciones, vean el caso del personal de apoyo administrativo, cuyo porcentaje de riesgo de automatización se eleva hasta el 80%. Básicamente, virtualmente todos los empleos en ese sector pues podrían verse reemplazados por la automatización, lo que está relacionado a apoyo administrativo, y lo mismo con los operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores, que como les decía, al ser labores tan rutinarias, pues enfrentan altos niveles de riesgo de automatización. Y por último, lo que hacemos en el estudio es mostrar cuáles son algunas de esas ocupaciones, una a una, que enfrentan esos mayores niveles de riesgo de automatización, para tratar de poder ubicarlas de mejor forma y planificar el diseño de las recomendaciones de forma tal que pueda atender las necesidades de estas categorías ocupacionales. Entonces, les comentaba al comienzo que de los 2 millones de trabajadores que hay en el país, pues 1 millón aproximadamente se encuentran en la categoría de alto nivel de riesgo de automatización. En este cuadro lo que les estoy mostrando es, de ese millón, las primeras 20 ocupaciones de más de 300 categorías de ocupación que hay en los clasificadores del INEC, las primeras 20 que concentran a 752.000 de ese millón de trabajadores en alto nivel de riesgo de automatización. Es decir, solo los primeros 20 categorías ocupacionales agrupan al 70% de los trabajos que podrían verse en riesgo de ser desplazados por máquinas y robots, y en general los procesos de automatización. Entonces, tenemos en primer lugar los peones de explotaciones agrícolas, donde se concentran 100.000 trabajadores. La industria agrícola es un caso particular que a nivel mundial es de los que más se ha logrado documentar cómo los avances tecnológicos pues están irrumpiendo dentro de dicha industria para todas las actividades agrícolas, la automatización de las máquinas y el control mediante Internet de las cosas y redes de Internet de las actividades que se realizan en los grandes campos de cosecha, pues es algo que ya está sucediendo especialmente en los países desarrollados. Los peones de la construcción y en general los peones de jardinería y cualquier otro tipo de peón que pueden ver a lo largo de esta lista, pues también, al ser sus labores algo manuales y rutinarias, pues también podrían considerarse en un alto nivel de riesgo de automatización, y pues de ahí en adelante ya pueden apreciar otros que desde la teoría pareciera que podrían verse reemplazados en el futuro. Por ejemplo, los conductores de automóviles, taxis y camionetas, que claramente aún no es una realidad en Costa Rica que esto está sucediendo, pero en otras latitudes sí. Los avances en los
en los automóviles que se pueden manejar solos están bastante desarrollados en esa industria y por lo tanto son parte de esos empleos que podrían verse en riesgo en el mediano plazo. Entonces, resumir un poco lo que les he comentado hasta acá. Tenemos que de ese 1.060.000 trabajadores que están en alto nivel de riesgo de automatización, si los vemos por sector de trabajo, pues la mayoría de ellos está un 40% en el sector privado asalariado y un 26% en el sector informal para trabajadores independientes, es decir, no asalariados, y un 23% en el sector informal asalariado. Si lo vemos por sector de actividad económica, la mayoría de ellos sí se ubican en el sector de comercio y servicios, en menor medida en el sector primario y secundario. Y por categoría ocupacional, pues la mayoría de estos empleos se encuentran en los niveles de calificación media, como les mencionaba hace poco. Entonces, lo que muestra este cuadro es sumamente valioso porque está muy en la línea de muchas investigaciones que se están realizando en otros países que indican que, contrario a lo que algunos creían, que la mayoría de estos trabajos podrían estar asociados a bajos niveles de estudio, bajos niveles de calificación y en general a ese sector de la economía que recibe los menores salarios, no es así. Más bien está sucediendo en el sector medio de la economía, las actividades de comercio y servicios que están en una clasificación media de salarios en el mercado laboral de automatización. Bueno, una vez teniendo esta caracterización, la siguiente parte de la investigación la dedicamos a valorar cuáles podrían ser las alternativas que podrían emplear los gobiernos, en particular el gobierno de Costa Rica, para tratar de atenuar estos riesgos de automatización. Y los clasificamos en dos tipos. Uno es cuáles son las propuestas de solución que podrían darse en el corto plazo para atender la situación inmediata en caso de que llegue a darse en un tiempo relativamente corto. Es decir, cómo atender a esas personas que van a ir perdiendo el trabajo poco a poco en los próximos años o en los próximos quinquenios, que es algo que va a suceder en el corto plazo y que debemos responder desde ahora. Y por otra, cómo mejorar las habilidades de la población para que en el largo plazo las personas que aún están en formación no enfrenten estos riesgos en el futuro. Entonces son dos medidas diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las de corto plazo y cuáles son las de largo plazo? Acá comenzamos por las de largo plazo y que claramente están vinculadas con la educación, el sector educativo, pues es una inversión altamente rentable, ¿verdad? No solo para Costa Rica, sino a nivel mundial, pues está más que demostrado que los retornos a la inversión de la educación pues son sumamente favorables, no solo para las personas en particular y sus aspiraciones en los mercados laborales, sino para las economías en general y su desarrollo y su prosperidad de largo plazo. Y acá hacemos mención al índice de capital humano, que es de reciente introducción por parte del Banco Mundial, que compara distintos países de acuerdo con su capital humano en la definición de capital humano que plantea el Banco Mundial, que es bastante rigurosa. Y en ese informe nos indican que estudiar 12,5 años en Costa Rica, es decir, ir por 12 años y medio a las aulas del sistema educativo costarricense, equivale a 8,6 años de estudio en Finlandia o Singapur, que son los países mejor calificados en su capital humano de acuerdo con este índice del Banco Mundial. Y pues ¿verdad? La interpretación es bastante directa. Esto lo que nos dice es que los niños que prácticamente pasan desde preescolar hasta finalizar la educación secundaria en Costa Rica adquieren un nivel de conocimientos y habilidades que se asemeja a lo que adquiere un niño en Finlandia o en Singapur con solo llegar hasta octavo o noveno año de colegio en su formación secundaria. Y que claramente esto además se ve reflejado en pruebas internacionales como la famosa prueba PISA de la OCDE, donde al comparar estudiantes de 15 años de todos los países, pues Costa Rica y Latinoamérica en general obtienen los resultados promedio más bajos comparado con los países de la OCDE y otros países desarrollados. Y pues esto lo que nos dice es que hay un amplio margen de mejora en el caso costarricense para lograr continuar mejorando lo que los niños aprenden en el sistema educativo. Este índice entonces termina concluyendo que un niño o niña nacida en Costa Rica hoy será un 62% productiva a su edad adulta con respecto a lo que podría ser si tuviera educación completa
completa y una salud plena. Porque básicamente el índice de capital humano lo que hace es eso, es calcular en qué, con respecto a la economía o a las economías más prósperas en capital humano, como Finlandia y Singapur, a qué nivel se encuentran Costa Rica y otras economías con respecto a ellos. Y lo que quiere decir es que pueden estar en promedio a un 62% de su capacidad. Concluyendo pues hay margen aún de maniobra para que Costa Rica implemente el stock de habilidades de su población para que sean cada vez más productivos y permita desarrollar la economía. Y un tema particular para el caso de costarricense es que este índice de capital humano tiene dos componentes principales, los asociados a la educación y los asociados a la salud. El capital humano no es solo el nivel educativo o lo que estudiamos a lo largo de nuestra vida. Y los índices asociados a salud para el caso costarricense están en niveles sumamente elevados. Es decir, que ya mejorar el capital humano de Costa Rica a través de la mejora de la salud ya no es posible porque ya estamos en esos niveles altos en los índices de salud y por lo tanto únicamente a través de la mejora de la calidad del sistema educativo es que podremos elevar en el mediano y largo plazo el nivel de capital humano de la población. Y para esto hacemos algunas propuestas que estamos retomando de algunos otros informes bastante valiosos, que son en las que claramente debieran orientarse los esfuerzos, porque cada gobierno que llega a la administración, pues claramente al traer sus propuestas pueden ser tantas las que podrían tener más incidencia en el mediano y largo plazo en la mejora de ese capital humano. Y la primera es, y está relacionada con la mejora permanente de la educación en la primera infancia. Hay mucha evidencia de que mejorar las capacidades de los niños y brindarles educación de calidad en la primera infancia tiene resultados sumamente positivos para ellos, no solo en el corto plazo para estar mejor preparados para abordar los retos del sistema educativo a lo largo de su trayectoria escolar, sino en el largo plazo. Hay estudios en Estados Unidos y en Europa que le dan seguimiento a personas que estuvieron en preescolar hace 20, 30, 40 años y los rastrean hasta el día de hoy. Y demuestran que las personas que asistieron a preescolar y que tuvieron una educación preescolar de calidad, pues en general tienen mejores resultados, mejores outcomes en el mercado laboral que otros trabajadores que no tuvieron esa posibilidad. Reduce la desigualdad generacional en un 20% y mejora la movilidad intergeneracional en un 60%. Lo de la movilidad intergeneracional es sumamente importante porque cuál es la posibilidad de que a pesar de que yo haya nacido en una familia pobre y que la teoría diga que por haber nacido en una familia pobre yo también voy a terminar siendo pobre, ¿cómo hago para mejorar mis probabilidades de que no termine siendo pobre? Eso es la movilidad intergeneracional y pues la asistencia a educación preescolar tiene un rol muy importante en contribuir a que se active y que se desarrolle en las personas que nacen en hogares en condición de pobreza. La rentabilidad de la inversión en educación preescolar también ha sido ampliamente demostrada. Cada dólar invertido en educación preescolar termina generando 1.3 dólares para la economía en el futuro, que al final esas son las inversiones que valen la pena, ¿verdad? Las que tienen un retorno bastante alto en el largo plazo. Y la OCDE nos dice que el problema es que en Costa Rica solo el 16% de los niños de 3 años o menos se benefician de algún tipo de atención de la OCDE. Y esto es porque Costa Rica, en sus niveles de educación preescolar oficiales o oficiales de ministerios, que son a la edad de 5 años, que es el ciclo de transición, y a la edad de 4 años, que es el nivel de interactivo 2 del ciclo materno infantil, mientras que los países más desarrollados pues ya están ofreciendo también niveles educativos para los niños de 3, 2, 1, incluso hasta 0 años. En Costa Rica para esta población lo que tenemos son todo lo asociado a las de cuidado, de momento, por la capacidad instalada que cuenta con el país, que puede ser atendida. En esa línea, la OCDE lo primero que le indicó a Costa Rica en el estudio de preparación para el proceso de adhesión del país, que finalmente fue realizado el año anterior,
la invitación a Costa Rica para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es que lo que está haciendo falta es establecer un liderazgo claro para la atención y la educación en la primera infancia. Y eso es porque efectivamente el MEP tiene una parte que es lo asociado a la educación, pero por otro lado tenemos la red de cuido, los Ensinay, una parte que tiene el PANI, que a pesar de que tiene la rectoría, pues no atiende a la mayor cantidad de población y que por lo tanto lo que hace falta es un orden institucional que establezca un liderazgo claro que permita darle rumbo a todas estas instituciones con un norte común. Eh, Otra de las recomendaciones que hacía la OCDE era garantizar un financiamiento adecuado y equitativo. Y esto lo decían porque notan cómo la inversión para educación superior, para educación universitaria, a través del FES, el Fondo Especial para la Educación Superior, es bastante alto y llega no solo a poca población que finalmente logra llegar a estos estudios universitarios y lograr los secundarios de la educación, sino que la proporción que se está dedicando a la educación superior es mucho más alta en comparación con lo que debiera hacerse en educación preescolar, tomando en cuenta que la educación preescolar sí es universal, es decir, todos los niños que tienen edad para asistir a la educación preescolar pueden hacerlo, y por lo tanto las inversiones que se hagan en ese nivel sí son de alcance universal. En cambio, no todas las personas que tienen edad para asistir a educación universitaria lo hacen precisamente porque no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, no terminaron la educación secundaria, incluso no terminaron la primaria, y por lo tanto la cobertura del financiamiento que se hace ahí pues no es universal, es apenas de la élite que logra llegar a estos niveles. Y por último, la recomendación que hacíamos desde el estudio que desarrollamos es reorientar los recursos de las becas de Crecemos, que son las becas que anteriormente pertenecían a FONAVE, al Fondo Nacional de Becas, con mayor énfasis en educación preescolar. Ya las becas de por sí de FONAVE y de Crecemos tenían la posibilidad de entregar aportes monetarios a los estudiantes de educación preescolar, pero son bastante pequeños en comparación con la cantidad de becas que se entregan en educación primaria. La educación primaria ya está en niveles bastante altos de cobertura y por lo tanto lo que se puede valorar acá es tratar de hacer una redistribución que permita acelerar el incremento en la cobertura de educación preescolar, eso sí, manteniendo y monitoreando que la cobertura en educación primaria no se llegue a reducir por este motivo. El segundo punto está asociado con establecer las bases para la educación del futuro, y esto ha estado pues, muy en boga de la discusión pública en Costa Rica desde que arrancó la pandemia y hasta el día de hoy, y está asociado a las posibilidades de brindar a estudiantes que asisten al sistema educativo, y acá pues lo que encontramos es que ya hay bastantes proyectos en marcha para tratar de solventar esta situación, pero que aún así pues al día de hoy, a abril del año 2021, pues siguen enfrentándose esos retos en el país. Decía don Jorge Vázquez Cuyel, el director del Estado de la Nación, hace poco en un medio de prensa, en un artículo de opinión, que efectivamente la pandemia pues, nos desnudó que realmente las desigualdades estaban ahí y eran más grandes de lo que pensábamos, que a pesar de que creíamos que íbamos por el camino correcto en materia de cobertura del Internet en todo el territorio nacional, pues la pandemia nos evidenció que aún estamos bastante lejos de llegar a poder acercarnos a toda la población. Según datos del Ministerio de Educación Pública del año anterior, aproximadamente 325,000 estudiantes no tenían acceso a Internet en su hogar, lo que claramente dificultó la implementación de la modalidad de educación virtual cuando se cerraron los centros educativos, y que aún sigue siendo un reto este año, ahora que se está implementando la modalidad de educación bimodal o combinada, una parte presencial y una parte virtual, y pues estos estudiantes aún enfrentan estas limitaciones en sus hogares. El último punto está asociado con la adquisición de nuevas habilidades en la población adulta. Y esto es enfocado en esa readaptación que tienen que tener los trabajadores para poder permanecer activos dentro del mercado laboral, a pesar de que puedan perder algunos de sus puestos de trabajo debido a los riesgos que plantea la automatización y la cuarta revolución industrial. Y acá hay dos datos bastante interesantes. Uno es que el Ministerio de Educación Pública en sus ofertas para personas jóvenes y adultas tiene bastantes personas matriculadas en estas ofertas, 180,000 en total en el año 2020, lo que incluso representó el 15% de la matrícula total a nivel del Ministerio de Educación Pública, incluyendo primaria, preescolar y secundaria.
Pero las ofertas de educación para adultos involucran tanto la formación académica para completar ciclos educativos pendientes de esta población adulta, por ejemplo, el que abandonó la educación primaria y secundaria, pues tiene la posibilidad de completarla en ofertas de educación para adultos, pero únicamente 37.000 de estas personas se encontraron cursando, además de esa formación, llamémosla básica, formación adicional para el mundo de trabajo que también se ofrece en algunos cursos y talleres desde los INDEAS y los IPEC y algunas otras ofertas que ofrece el Ministerio de Educación Pública. Y con esto lo que queremos rescatar es que pudiéramos tratar de pensar en ampliar la cobertura de esa formación para el mundo del trabajo, para tratar de ir capacitándolos de otra forma, ¿verdad? Ya la persona que es adulta no solo requiere de ese título de educación secundaria concluido, sino también de algo adicional que le permite incorporarse de mejor forma al mundo del trabajo. Y en el caso de Lina, también son bastante grandes los números, 118.000 personas cursaron formación en Lina en el año 2019. Y lo que rescatamos es el perfil de esa población. Vean que el 66% de ellos y solo el 43% tenía además un trabajo, es decir, la mayoría o el 57% solo se dedicaba a estudiar en el INA. Y claramente ese no es el perfil que acabamos de determinar acá, que va a estar en riesgo de automatización en un futuro, porque son personas que ya tienen trabajo y en general la mayoría de ellos pues incluso tienen más de 35 años. Una buena parte es joven, pero la mayoría sí tiene más de 35 años. Entonces, claramente, si el INA va a ser un motor de cambio que va a colaborar a mitigar los riesgos de la cuarta revolución industrial, pues debiera replantear parte de su estrategia para lograr una mayor cobertura de la población de mayor edad, que son las que eventualmente van a tener ese riesgo y que hoy día se encuentran en el mercado laboral. El último párrafo que ven acá asociado a Lina era sobre el proyecto de ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la cuarta revolución industrial en el futuro, que cuando hice esta presentación era un proyecto de ley. Hoy día, por suerte, ya es una ley aprobada en Asamblea Legislativa y que incluso ya se está implementando y que le está permitiendo a Lina, por ejemplo, dado que no tiene la capacidad para a satisfacer la demanda, por ejemplo, de enseñanza del inglés a todas las personas que la requieren, pues esta nueva ley le está dando la posibilidad de poder becar a estas personas que no lograron entrar a Lina para que vayan a cursar esos estudios de inglés en otras instituciones con una beca suministrada por Lina, lo que claramente acelera los procesos de formación a pesar de las críticas de los sindicatos al interno del propio INA. Y en ese sentido, el involucramiento del INA en los procesos de transformación digital de las empresas, acompañando la adaptación de los empleados, va a ser crucial para lograr solventar los retos que plantea la cuarta revolución industrial y que deben alinearse, por supuesto, con la estrategia de transformación digital que ha planteado el MISID como rector en materia de ciencia y tecnología en el país. Y luego, ¿verdad? Ya ahora que estamos terminando de comentar sobre las propuestas, algunas alternativas para tratar de mitigar los riesgos de la cuarta revolución industrial en el largo plazo, acá ya ahora sí vamos a pasar un poco a las que son más asociadas al corto plazo. Y uno está asociado con los retos que plantea la informalidad estructural. Les decía que en Costa Rica prácticamente la mitad de los trabajadores se encuentran en el sector informal de la economía, lo cual es bastante pequeño en comparación con lo que sucede en el sector informal, que el informal se caracteriza precisamente por no cumplir algunos de los requisitos que establece la normativa costarricense para formalizar un empleo y termina traduciéndose en el incumplimiento de derechos laborales de las personas que trabajan en este sector. Y algo que logramos pues separar en el estudio es que hay que diferenciar bien entre un trabajador asalariado que está en el sector informal y un trabajador independiente que está en el sector informal, porque son poblaciones completamente distintas. De hecho, los asalariados informales son muy pocos, solo el 30%, o sea, solo 1 de cada 3 trabajadores asalariados están en empleos informales, mientras que los trabajadores independientes prácticamente todos están en el sector informal, es decir, todo trabajador por cuenta propia, prácticamente todo trabajador, perdón, el 93% están en el sector informal de la economía. Y esto claramente requiere de una atención diferenciada para esta población. Acá entonces en el cuadro lo que están viendo son cuáles son algunos de esos empleos en el sector informal asalariado o en el sector informal
independiente por cuenta propia, que son los que enfrentan los mayores riesgos de automatización, y vean que efectivamente son bastante distintos. En el sector informal asalariado tenemos los peones de explotación agrícola, de construcción de edificios, peones de explotaciones de ganaderas y peones de jardinería, en su mayoría son peones. En cambio, en los trabajadores informales por cuenta propia son trabajos un poco más específicos, no vinculados con el trabajo de las grandes empresas, de las grandes industrias en el sector de la construcción. Por ejemplo, albañiles, sastres, panaderos, vendedores puerta a puerta, cocineros en general, los que se dedican a actividades propias, que hay bastantes trabajadores en el país y que por lo tanto el alcanzarlos de forma correcta para mitigar los riesgos de la cuarta revolución industrial plantea retos adicionales porque ni siquiera se encuentran vinculados a planillas o a empresas constituidas en el país. Entonces, ¿cuáles son parte de los retos que plantea la formalidad estructural? O más bien, ¿cuáles son las medidas que se podrían dar en el corto plazo para tratar de disminuir sus riesgos? Bueno, uno es reducir temporal o permanentemente los altos costos para la contratación de empleados. Costa Rica tiene una de las cargas laborales a los patronos más altas en comparación con la OCDE. Sobre eso hay bastante evidencia generada incluso por la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y pues acá una de las que se han planteado recientemente y que incluso el gobierno planteó el año anterior, aproximadamente en agosto, septiembre, cuando hizo la primera propuesta de medidas para negociar con el Fondo Monetario Internacional, pues es redirigir una parte de los recursos de la contribución patronal reducir una parte de esas cargas laborales para que las empresas no tengan que pagarla y en su lugar que esto sea asumido por el Estado. Claramente, pues plantear retos de financiamiento para el gobierno para ver cómo suplir estas necesidades, pero en el corto plazo esto podría aumentar las probabilidades de formalidad de las empresas al tener que pagar cargas laborales más bajas, sin tocar o sin afectar lo que se dirige a la caja y lo que se dirige a Lina y a FODESAF, entre otros que son claramente de interés institucional mantener para proteger a las poblaciones en desventaja. Explícita a los trabajadores independientes. Luego del asesoramiento con algunos expertos en esta temática en materia legal, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente el trabajador independiente no existe ni en el Código de Trabajo ni en los reglamentos de la caja, sino que simple y sencillamente hay algunas menciones a que los trabajadores independientes pues también tienen que cotizar, ¿verdad? Tienen que tributar, tienen que contribuir al aseguramiento por salud y por pensión, pero en general no tienen una regulación explícita que permita reconocer sus derechos de forma tal que se garantice el cumplimiento de los mismos a través de la normativa laboral vigente en Costa Rica. Y este tema pues es bastante complicado, no es exclusivo de Costa Rica, en otros países sucede lo mismo y pues es algo que debiéramos atender en el corto plazo para tratar de ir mejorando las perspectivas de contratación de estos trabajadores por cuenta propia. Y por último, esta investigación que les estoy presentando acá es la tercera o cuarta investigación que se realiza en el país en esta línea de la cuarta revolución industrial y de sus retos. Y aún pues nos estamos quedando en la capa superior de los retos que plantean esta revolución industrial. Claramente, aún este tipo de estudios aún no nos da respuesta para saber, por ejemplo, cuándo se va a sentir la hora de la cuarta revolución industrial en algunas industrias, cuáles serían las primeras industrias que se verían afectadas, qué es lo que debieran hacer puntualmente para lograr solventar esos retos y por lo tanto los estudios sectoriales enfocados en algunas industrias en particular debiera ser la próxima línea de investigación que sea promovida no solo desde el gobierno, sino también desde las unidades académicas para tratar de ir planificando de mejor forma la actuación para ir preparando a Costa Rica para estos retos. Acá nada más estos son unos cuadros que preparamos solo para mostrar que los efectos de la pandemia durante el año 2020 no están asociados a los temas referentes a la cuarta revolución industrial. Es decir, los empleos que se han perdido durante la pandemia no tienen una vinculación directa con los efectos con los empleos en mayor riesgo de automatización, y lo cual era esperable. Necesitábamos comprobar esta hipótesis porque claramente la pandemia pues, no está asociada a temas tecnológicos, sino que está afectando a nivel general a toda la economía. Pero sí era muy importante valorar esta situación precisamente porque nos permitió observar que de los 457,000 empleos que se habían perdido a julio del año anterior,
ya cuando la pandemia estuvo en su peor momento en la afectación al mercado laboral, pues el 75% de esos empleos estaban en el sector informal y fueron los primeros en desaparecer del mercado laboral y son los que más está costando recuperar en este momento. Y finalmente, ya para concluir, en el documento mostramos pues que efectivamente aplicar las medidas que estamos proponiendo para irnos preparando ante los retos de la cuarta revolución industrial no es barato, es caro, no es simplemente planificar algunas acciones dentro de los planes de desarrollo de los gobiernos, sino que requerirá de inversión fuerte en materia educativa y en materia de protección social, que incluso el Banco Mundial había realizado algunas estimaciones previas, donde indicaba que un paquete básico para atender los componentes de capital humano podría costar cerca de un 2,3% del PIB. Y un 2,3% del PIB pues es bastante, ¿verdad? Al MEP actualmente se le presupuesta cerca de un 7% y estamos hablando de que sería incrementar ese presupuesto en cerca del 35%. Y un paquete que no solo incluya los componentes de capital humano, sino también de los de asistencia social, pues podría consumir hasta un 5% del PIB de los países de ingreso mediano y medio bajo. Y lo que va a ser muy importante, porque además está vinculado con los retos que ya de por sí Costa Rica está enfrentando a raíz del elevado costo que la deuda tiene en el país, pues es proponer algunas otras medidas que permitan reactivar la economía de una forma eficiente y que le dé sostenibilidad a las inversiones que promueva el gobierno desde los distintos ministerios y empresas estatales, asociadas a la reducción de costos para crear nuevas empresas, como ya había comentado, promover mayor competencia en mercados clave. Esto es muy importante porque claramente hoy tenemos algunos, dentro del nivel total de pobreza que hay en el país, hay una parte que puede ser explicada por la falta de competencia en algunos mercados, como el mercado del arroz y el sobreprecio que tenemos en los productos con base de arroz y algunos otros productos agropecuarios. Ampliar la base imponible del IVA para mejorar la recaudación. Esta es una recomendación que hacía la OCDE y estaba vinculada especialmente en sectores como las cooperativas, que actualmente están exentas del pago del IVA, lo cual claramente puede mejorar la recaudación, y los esfuerzos por disminuir el gasto y el tamaño del Estado, sobre los cuales también pues, hay algunas iniciativas en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa. Y pues claramente es una combinación de distintas medidas, todas muy importantes, pero que tienen que articularse de forma tal que permitan alcanzar los objetivos y que se están requiriendo, estamos enfrentando, que es bastante seria producto de la pandemia, sino para prepararnos por las próximas olas que se van a venir en el país, de otros shocks que pueden suceder, incluyendo los asociados a la cuarta revolución industrial. Acá mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Estoy realmente impactada. Andrés, si nos puedes poner tu cámara para verte, que no te vemos. Gracias. Realmente muchísimas gracias por tu presentación. Los datos son impactantes. Yo tengo aquí un montón de preguntas. Invito, por supuesto, a quienes nos están viendo por Facebook o por acá por el Zoom, que pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden, por supuesto, abrir el micrófono y hablarnos. Pero me pregunto, Andrés, y sé que lo dijiste, que estos resultados no están ligados a los efectos de COVID. Sin embargo, te pregunto, ¿qué tanto, o sea, qué consideras tú si el COVID se alarga mucho tiempo más? Ya llevamos un año, no sabemos cuánto más vamos a estar bajo los efectos de esta pandemia y de cuándo se va a poder controlar completamente. Pero me pregunto cuánto estos efectos post-pandemia nos aceleran o nos retrasan la llegada de esta cuarta revolución digital. ¿Realmente nos aceleraría o nos atrasaría? ¿Cómo lo verías tú? Está sucediendo las dos cosas. De hecho, iba a decir que en el efecto neto es que estamos en un nivel neutro, pero no, realmente hay algunas industrias en las que se está acelerando la introducción de las tecnologías para realizar las actividades económicas
asociadas a dicha industria, y hay otras en las que no, en las que claramente se está retrasando esa contratación precisamente por la falta de ingresos, la reducción, la merma de los ingresos en dichas industrias, y que no les está permitiendo dar ese salto, y que sí lo están requiriendo, especialmente para los procesos productivos que hoy se están vinculando más a la transformación digital, que generan cadenas de valor importantes que algunas empresas no están pudiendo realizar, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Pero hay un caso concreto en la industria de la agricultura que sí me parece que está sucediendo de una forma más acelerada producto de la pandemia. La introducción de máquinas de producción que se puedan utilizar en los campos de agroindustria se ha acelerado en los últimos meses en el país, y algunos de los principales productores de esta industria pues están recurriendo a la utilización de estas tecnologías, y pues están generando que se den mayores niveles de desempleo en estas industrias particulares. Pero como les mencionaba, aún no tenemos estudios sectoriales puntuales que nos permitan estar monitoreando lo que está sucediendo en cada una de las ramas de actividad, que es algo que estamos requiriendo, y que nos permitiría ver con mayor propiedad cuáles son las industrias que están requiriendo ya de la atención prioritaria de las políticas públicas para lograr mitigar los efectos sobre los trabajadores. Sí, es que definitivamente es un tema que requiere de muchísimo más investigación. Yo me preguntaba, y tú lo respondiste antes de hacerte la pregunta, de si existía algún tipo de proyección, porque hablamos de un futuro cercano, pero ese futuro cercano, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿10, 15, 20, 5 años? ¿Cuánto estamos hablando? Y si existe, creo que en Costa Rica no se ha hecho ese estudio, pero si existe alguna idea de proyección de en la región, ¿en cuánto tiempo llegamos a ese momento? Muy buena pregunta. Para Costa Rica en general aún no existen proyecciones, precisamente porque estas proyecciones van a requerir del análisis puntual de cada una de las industrias para poder ir evidenciando cada una cuál sería el momento crítico en el cual ya debieran estar un poco más preparadas. Pero para otros países de la región latinoamericana sí se tienen algunas otras estimaciones. En México, por ejemplo, se considera que ya en cuestión de 10 años, o sea que en la próxima década, ya los procesos de transformación digital van a ser tan disruptivos que sí van a generar desempleo masivo. Ya he demostrado con estudios empíricos que muestran por qué la introducción de la importación de tecnologías de información en las industrias clave de la economía mexicana van a producir estos cambios. Yo, en lo particular, considero que en los próximos 10, 15 años ya es el plazo máximo, digamos, que tenemos en el país para lograr prepararnos y adaptarnos, y especialmente en las industrias de la agricultura y posiblemente de la construcción acá en el país. Claro, es que son los sectores donde tenemos la mano de obra no calificada y donde, por lo que nos mostraste, por el estudio que hiciste, es donde va a existir un mayor reemplazo de la mano de obra en temas de automatización. Precisamente en ese tema de la proyección de 10 a 15 años, tenemos de 10 a 15 años para prepararnos como país, para prepararnos como región y a nivel de continente, incluso a nivel mundial. Y hay muchos retos que considerar, lo dijiste claramente. Primero, la educación. Yo, por supuesto, pensaría que hay retos económicos, fiscales, jurídicos que tienen que tomarse en cuenta para toda esta transformación. Pero yéndonos al punto del tema educativo, el MEP está considerando este cambio y tiene planes de lo que viene, un plan de ese futuro no tan lejano, de 10 a 15 años, para asumir el reto que es transformar y educar y capacitar a las personas, bueno, a la generación completa que tenemos y a la que está actualmente. Y el tema del adulto es otro, pero Sí. en un futuro cercano de 10 a 15 años, ¿existe algún tipo de plan dentro del MEP donde se piense cambiar un pensum de estudio que es del siglo XX a adaptarnos a un siglo XXI? ¿Hay algún tipo de planificación en ese particular? Sí, claro, excelente pregunta. Yo la respondería en dos aspectos fundamentales. Uno es que el MEP comenzó los procesos de transformación curricular a través de la política de transformación curricular
desde hace ya varios años, comenzando incluso por la malla curricular asociada a las materias de español. Y hasta hace poco está terminando de aplicar esa política en algunas otras áreas del saber que se aplican desde la malla curricular del propio MEP. El tema con las políticas de transformación curricular es que hay que esperar bastante para ver sus efectos, ya sentirlos, claro, sobre la población objetivo. Es decir, una política que se implemente hoy va a llegar a tener full capacidad de absorción por parte de la población beneficiaria luego de 10, 11 años de que se esté implementando, porque las personas que ya están en el sistema educativo actualmente, pues subieron una parte de su formación con las mallas curriculares viejas y la segunda parte de su formación con las nuevas mallas curriculares. Entonces, este es uno de los principales retos. Acá lo importante es que, por ejemplo, en la reforma al español, si estamos pudiendo observar, porque esa ya tiene ya casi 10, 11 años de haberse implementado, si estamos pudiendo observar que en general está costando mucho su implementación a nivel de centro educativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la propuesta teórica de lo que la reforma planteaba estaba bien conceptualizada. Los organismos internacionales lo veían con buenos ojos, de forma correcta, hacia lo que, por ejemplo, mide PISA como competencia a leer, que esa política se implementa en los centros educativos, es una preparación que ya de por sí tenga el cuerpo docente, que en muchos casos es muy buena, pero en otros no lo es, esa es la realidad. La adaptabilidad con la que estos docentes que ya tienen pues varios años, incluso décadas de estar en el sistema educativo, colaboren para su implementación, para realizar los procesos de transformación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, modifiquen los métodos de enseñanza dentro de su sistema educativo. Y por último, el aporte que hacen las universidades en la formación de futuros profesionales y que estén tomando en cuenta no solo los cambios curriculares que está planteando el MEP, sino algunas otras áreas disruptivas que tienen estos retos. Lo segundo es, en donde sí se está preparando al 100% el Ministerio de Educación Pública y con mayor ahínco en los últimos 2 años, es en establecer las bases para que se pueda brindar esa educación del futuro, esa que todos queremos, en que esa educación combinada surja a efecto y que la presencialidad pueda combinarse con lo virtual, con el apoyo de ambientes virtuales de aprendizaje. Las inversiones en ese sentido se están realizando, tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos que ocurriera, pero por lo menos aún queda espacio para lograr que se concreten en los próximos 3, 4 años, que creo que es lo que quedó establecido en la política pública del MISID, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y que sentará las bases para que lo demás ya pueda funcionar de una mejor forma. Hay retos claramente, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras está en el proceso de reformulación de algunas de las especialidades que se ofrecen desde el área técnica para adaptarlos a la cuarta revolución industrial, pero hoy tenemos todavía cerca del 26-27% de la matrícula de secundaria es vinculada a los colegios técnicos profesionales, es decir, todavía nos queda ese otro 70-75% de estudiantes que aún están únicamente recibiendo la malla curricular académica que hasta el momento ha demostrado ser insuficiente. Gracias, Andrés. Para estas personas que nos están acompañando, que son del sector productivo, son representantes de empresas, ¿cuál es el rol que jugaría la empresa? ¿Qué tiene que hacer una empresa para poder formar a sus colaboradores desde ya en a ese cambio y esa transformación digital? Esa es muy buena pregunta y para el caso de las personas que nos acompañan acá, pues realizan a través del IPM empresarial, ya van en la línea correcta para lograr auxiliar a las empresas en los diagnósticos propios para conocer cuáles son las características y las fortalezas de su población trabajadora, no solo desde las bases que se asocian a los niveles de pobreza multidimensional que puedan tener sus colaboradores y sus grupos familiares, sino desde las capacidades y habilidades que tengan estas poblaciones. Algo muy importante que claramente tiene que realizar cada empresa es poder conocerse y dentro de sus proyecciones de crecimiento en el mediano y largo plazo, donde se logra descubrir dónde quiero posicionarme dentro del mercado, dentro de la industria en los próximos años, es si hoy día tengo la población y los trabajadores
capacitados de forma adecuada para lograr cumplir ese objetivo y a partir de ahí plantear las estrategias de recapacitación y de educación que requieren los trabajadores que tienen hoy día para lograr adaptarlos y que permanezcan en la planilla por bastante tiempo más, que sería el ideal desde la empresa privada. Y además de esas habilidades técnicas y profesionales de capacitación, a nivel de habilidades blandas, ¿cuáles son esas habilidades que debe desarrollar cualquier persona para estar preparado hacia esta transformación? Hablaste de adaptabilidad, lo cual bueno, me quedó bastante claro, pero ¿cuál otras habilidades blandas deberían desarrollarse? Vinculan todas las demás, porque básicamente la adaptabilidad te va a permitir no solo acelerar tu proceso de capacitación y tu deseo personal por lograr mejorar tu nivel de habilidades técnicas, sino que también esa adaptabilidad requiere que sepas realizar un trabajo en equipo de forma adecuada, que sepas adecuarte a lo que la empresa te solicite por un lado, lo que te solicite por otro, que te permita ser proactivo con las propuestas de trabajo que realizas, que te permita ir más allá de las actividades que te son solicitadas y en general están asociadas a esa buena disposición por tratar de desarrollar el trabajo de la mejor forma y demostrar no solo a ti mismo, sino también a tu empresa contratante, pues que cumples con todos los requerimientos para mantenerte activo dentro de la empresa. Gracias, Andrés. Bueno, sí, definitivamente el trabajo de las empresas es importantísimo y el primer paso yo diría que es poder identificar realmente esa cambio a futuro, esa transformación que van a tener a futuro para poder hacer planes que les ayuden a mitigarlo un poco esa afectación que vamos a tener que sin duda va a ocurrir, ¿verdad? Porque estamos hablando de más de 1 millón de personas que están en riesgo muy alto, 430,000 aproximadamente en sector privado, un 50% están en el sector informal. De esos, el 62% son mano de obra no calificada. Entonces, sin duda, va a haber una afectación que no vamos a poder reparar, que no vamos a poder atajar a tiempo. ¿Qué va a pasar con esas personas? Y yo sé que no tienes la respuesta, Andrés, pero ayúdame por lo menos a ver, a tratar de por lo menos entender qué puede hacer el Estado, qué va a ocurrir, qué puede hacer una persona ya adulta en edad. Yo tengo 50 años, puede ser que no sé si me toque tener que transformar, aprender, o sea, estoy hablando como recomendaciones para todos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer ya como persona? Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente, en general, toda política pública debiera estar coordinada desde el sector gobierno con el sector privado para lograr desarrollarse de mejor forma y claramente el sector privado va a tener una cuota de responsabilidad en la preparación o por lo menos en el mantener actores dentro de las industrias, pero claramente el grueso de la responsabilidad queda sobre el gobierno, queda sobre el Estado y son las políticas que mencionábamos asociadas a educación, a mejora de las habilidades, a mejora de las capacidades, las que pueden tener el efecto de mitigador de riesgos más importante en el corto plazo. Pues sí, efectivamente hay muchas personas mayores de 35 años hoy en el mercado laboral que tal vez ni siquiera están al tanto de que esta situación puede suceder en un corto plazo y que si no me voy preparando desde ya, pues puedo enfrentar algunos retos dentro de algunos años. Y de ahí es que las políticas que se ofrezcan desde el Estado, no solo para ofrecer, para dar las ofertas educativas que permiten la recapacitación, sino para promover no solo las líneas de investigación, sino también motivar a los distintos trabajadores para que sigan continuando sus estudios, tanto los formales que no han finalizado como los que se adapten directamente a las habilidades que requiere el trabajo. Los procesos de formación del INA, los procesos de formación del MEP, incluso lo que se desarrolla en los CESIS del MISID y algunas otras instituciones públicas, son muy importantes que se promuevan aún más su uso, su aceptación y su distribución por parte de la población en general, para que puedan irse capacitando, porque en general yo creo que aún estamos a tiempo de lograr prepararnos. La mayoría de los trabajadores aún podrían lograrse, pero claramente va a requerir de un rol fundamental del Estado
para liderar este proceso y motivar a las personas para que lo puedan conseguir. Y Andrés, ya por último, porque te tengo disparando preguntas y preguntas, que es un tema realmente interesante y de que poco conocemos y que podríamos estar aquí muchísimo tiempo hablando, pero ya como última reflexión, y tal vez te voy a poner en un aprieto con esta pregunta que te voy a hacer, y tiene que ver con ese mito o realidad. Más bien quisiera que nos dijera si es mito o realidad, sobre todo para la gente joven que tiene que decidir qué voy a estudiar, qué tengo que hacer, cómo me tengo que preparar para esa transformación, esa revolución, esta cuarta revolución. ¿Es un mito o es una realidad que en el futuro las personas es preferible que estudien carreras muy cortas y no una carrera larga o un título universitario? ¿Qué tanto hay detrás de todo eso que se habla de que realmente tengo que estudiar o no, simplemente tengo que desarrollar habilidades? Sí, muy buena pregunta, porque en realidad va a depender de la necesidad personal que cada persona tenga respecto a su necesidad de inserción en el mercado laboral en un tiempo relativamente rápido, o se puede posponerlo durante un tiempo más para mejorar la formación estructural que va a recibir a través de alguna carrera universitaria. Entonces, en ese sentido, uno de los resultados principales de las principales corrientes de investigación en materia de revolución industrial es que efectivamente la idea ya no va a ser obtener un título universitario y quedarnos con ese título por el resto de nuestras vidas sin ningún otro tipo de cualificación o al menos de actualización profesional, sino que ese título universitario claramente te puede dar una base muy importante de formación que el mercado aún sigue requiriendo, porque las habilidades cognitivas que se adquieren a través de estos títulos son bastante valiosas aún en el mercado, pero lo que sí vas a requerir es esa readaptación para lograr formarte, continuarte formando, no solo en el área en la cual ya estás especializado, sino poder ir adquiriendo conocimientos de otras áreas. Por ejemplo, yo conozco varios casos puntuales de personas que estudiaron periodismo, que periodismo es una de las carreras que en general enfrenta mayores retos de desempleo hoy día en el mercado laboral, y que han logrado abrirse un espacio en los distintos mercados a través de cursos estadísticos o de programación, claro, que les ha permitido realizar un tipo de periodismo que es bastante novedoso, el periodismo de datos, y que les permite colocarse por encima de otros pares que solo se quedaron, digamos, con el nivel básico de periodismo que se obtiene a través de las carreras universitarias. Entonces, en general, el título universitario va a seguir siendo bastante valioso. La formación estructural que se recibe a través de ellos va a seguir teniendo un peso importante en el mercado, pero la actualización constante va a ser la clave para poder continuar vigente en el mercado laboral. Exactamente, definitivamente tenemos que aprender de todo, tenemos que prepararnos, tenemos que estar al tanto de lo que ocurre, y nuestra recomendación sencillamente para todos es que es un tema en el que se requiere estar investigando muchísimo, leyendo y prepararnos para eso y tenerlo claro dentro de nuestras empresas. Gracias, Andrés, por el espacio. Muchísimas gracias por esta excelente charla y presentación. De verdad que me quedo con muchas más preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo, así que gracias por todo. Bueno, Andrés, a la orden para quienes tengan interés de leerlo, les vamos a estar compartiendo el estudio que hizo y además esta conversación. Nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos esa invitación a la Semana de la Empleabilidad entre el 17 y 21 de mayo. Les vamos a estar compartiendo toda esa información. Cuídense, tengan un fin de semana en casa, tranquilos, respetando las normas y las restricciones que nos han dictado las autoridades, y que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias para todos y feliz viernes.